Hola amigos, en este nuevo videotutorial lo que vamos a ver son algunas consideraciones para mejorar un poquito el rendimiento de Photoshop. Photoshop no es un programa que esté optimizado al 100% para aprovechar las capacidades de los nuevos procesadores. Es decir, poca diferencia de rendimiento vamos a notar de utilizar la versión de 32 bits de Photoshop o utilizar la versión de 64 bits. Además, si utilizamos la de 64 bits, tendremos que utilizar un sistema operativo de 64 bits, como el Windows Vista 64 o el Windows 7 64, que este último es el que recomiendo tener instalado en caso de sistemas Windows. En caso de Mac, pues el sistema operativo ya es de 64 bits. Tampoco vamos a notar grandes diferencias de rendimiento de utilizar un procesador de doble núcleo a uno de 4 núcleos. Estoy refiriendo siempre a Photoshop. Lo que más va a influir es la velocidad que tenga ese procesador. Es decir, imaginad que tenemos un procesador de doble núcleo que va a 4 GHz. Imaginad que tenemos un procesador de 4 núcleos que va a 3 GHz. Bueno, pues el de doble núcleo va a ir más rápido en Photoshop que el de 4 núcleos. Lo que cuenta para Photoshop son los megahercios. También influye la velocidad de la RAM que tenga instalada ese ordenador, que comunica el procesador y la RAM. Pero lo que más influye es la velocidad, repito, en megahercios del procesador. Todo lo demás influye mucho menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar el rendimiento de Photoshop? Bueno, pues no es que se pueda hacer mucho, pero en Photoshop, si nos vamos a las preferencias de Photoshop, rendimiento, nos aparece esta ventana. Por un lado, podemos seleccionar la cantidad de memoria, el uso de la memoria que queremos que realice Photoshop. Es decir, la cantidad de memoria que queda reservada para Photoshop. Normalmente con sistemas de 4 GB de memoria, yo suelo poner sobre el 80% de la memoria libre para Photoshop. Si tuviéramos 6 GB de RAM o más, pues pondría el 90%. No conviene pasarse porque el sistema operativo también necesita su memoria ahí disponible para él, si no el ordenador pues se nos puede colgar, ¿no? Entonces, como digo, con 4 GB el 80%, con 2 GB pues el 60%. En discos de memoria virtual, aquí debajo, les decimos a Photoshop qué unidades de disco queremos que utilice como memoria virtual. Es decir, cuando la RAM no es suficiente o ya está agotada porque hemos creado una imagen muy grande o con muchas capas, Photoshop va a recurrir al disco como si fuera memoria RAM, pero es una memoria RAM más lenta. Entonces aquí, si tenemos varias unidades de disco, lo que suelo hacer es seleccionar la más rápida. Normalmente la más rápida es la de mayor capacidad, normalmente. Como sabéis, hay discos duros cuya velocidad es 5400 revoluciones por minuto. Hay otros que son 7200 revoluciones por minuto, que son la mayoría, por ejemplo, de los de PC. Y hay algunos discos duros de 11.000 revoluciones por minuto. Aquí yo suelo seleccionar el disco duro más rápido y suelo dejar en ese disco duro espacio siempre sin ocupar, unos cuantos gigas sin ocupar para que utilice Photoshop. Por otro lado tenemos los niveles de historia y caché. Los estados de historia es el número de pasos que yo puedo deshacer. Es decir, cuando estoy trabajando en Photoshop, si estamos trabajando en Photoshop y vamos a ventana historia, pues nos sale esta paleta de aquí y todo lo que le vamos haciendo a la imagen se va apilando en esta pila que vemos ahí y podemos deshacer. Cuanto menos niveles, menos memoria RAM vamos a ocupar, con lo cual mejoramos el rendimiento del Photoshop. Entonces yo lo que suelo hacer es poner 10 niveles de historia, que para mí son suficientes porque trabajo con capas, entonces si me equivoco, pues con rehacer o repetir esa capa en concreto ya está. Y niveles de caché lo pongo al máximo, en este caso 8. Niveles de caché, cuanto mayor sea el valor que pongamos aquí, más rápido se va a redibujar la imagen y más rápido se van a construir los histogramas que estamos haciendo en esa imagen. Por contra, más RAM vamos a ocupar, con lo cual, si se queda sin RAM, volverá a recurrir a la memoria virtual con la consecuente pérdida de rendimiento. Entonces, cuanto más RAM tengamos, más valor pongamos aquí. Pero yo, por ejemplo, este sistema tiene 4 gigas y yo pongo a tope y es como mejor me va. Por otro lado, aquí en ajustes de la GPU,
decir, la aceleración gráfica de Photoshop. Esta casilla sincronización vertical, si la desactivamos, mejora algo el rendimiento a costa de un efecto un poco molesto, un poco flickering cuando movamos la foto, pero tampoco mucho. Por lo tanto, yo la dejo activada. Y el resto lo dejo como estáis viendo, ¿no? El resto lo dejo desactivado todo. Bien. Otra consideración que os quería comentar es que en Photoshop, cuando creamos una capa de ajuste de niveles y pulsamos la tecla Alt y desplazamos los deslizadores, ¿no? El método del umbral, cuando vemos toda la imagen en pantalla, no hemos hecho zoom sobre ella, esto va muy suave, ¿veis? Va muy suave. Pero si yo hago zoom sobre la imagen, y ahora, repito lo que estábamos haciendo antes, ahora ya va mucho más brusco. Entonces, que sepáis esto, ¿no? Cuando tengamos que hacer un ajuste de niveles, para que nos vaya más suave, mejor alejarnos cuanto más posible, siempre y cuando veamos bien la zona a la que le queremos ajustar los niveles, o acercarnos demasiado, porque si nos acercamos muchísimo, y no me preguntéis por qué, también el rendimiento mejora. Vale, pero como os digo, mejor alejarse. Y una consideración para los que utilicen tabletas Wacom. Las tabletas Wacom normalmente traen pues un touch ring, que se llama, para poder hacer zoom, o una barra que se desliza para poder hacer zoom, ¿no? Si nos vamos al panel de control, nos aparecerá las opciones de la tableta gráfica. Esta en concreto pues es una Bamboo Fan, tiene el touch ring, que es este anillo, que si nosotros con el dedo giramos, damos vueltas en torno a este anillo, nos hace zoom en Photoshop. Pero el zoom va un pelín brusco, se puede suavizar. ¿Cómo se puede suavizar? Pues de la siguiente manera. En este menú, en vez de tener la opción zoom, que es la que viene por defecto activada, elegimos la opción desplazar. Y en velocidad elegimos muy rápida. Cerramos eso. Y después en Photoshop, en preferencias generales, activamos esta casilla, que es zoom con rueda de desplazamiento. Es decir, es zoom para hacer zoom con la rueda del ratón. ¿Vale? Zoom con rueda de desplazamiento. Con lo cual, es como si nuestra tableta gráfica, como si el touch ring de nuestra tableta gráfica fuera la rueda del ratón, y se gana en suavidad a la hora de hacer zoom en la imagen. Y hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado y hasta el próximo.